La luz del Espíritu Santo ilumina los corazones de los elegidos. Pero, ¿qué significa ser elegido? No es una cuestión de mérito humano, ni de habilidades extraordinarias. Ser elegido es simplemente abrirse a la verdad. Es responder a la llamada de Dios que susurra en lo profundo de nuestro ser. Muchos de nosotros pasamos por la vida sumidos en la rutina diaria, alejados del propósito divino. Pero para los que han sido tocados por esa luz, hay un camino de transformación espiritual que debe ser seguido. Aquellos que sienten el llamado experimentan una profunda necesidad de vivir de acuerdo con lo que el Espíritu Santo les susurra al corazón. Es una invitación a rendirse, a dejar de luchar contra las corrientes del mundo y permitir que la gracia de Dios actúe en sus vidas. La mente humana tiende a cerrar las puertas del corazón por miedo, por dudas o por las cargas de la vida diaria. Es natural que nuestras preocupaciones nos cieguen y nos impidan escuchar la llamada divina. Sin embargo, en la quietud, en el silencio de la oración, podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. En ese espacio sagrado, cuando cerramos los ojos, Dios responde con una bendición inmediata, no porque recitemos fórmulas mágicas, sino porque nuestra alma se abre a su presencia. La oración sincera es un acto de entrega, de fe pura, un puente que nos conecta con lo eterno. Pero no es suficiente con hablar, también debemos aprender a escuchar, a aquietar nuestra mente y permitir que la sabiduría divina se derrame en nosotros. ¿Cómo entonces podemos alcanzar esta conexión profunda con Dios? La respuesta está en la rendición. Para muchos, esto es lo más difícil, pues vivimos en un mundo que nos enseña a luchar, a controlar, a no dejarnos llevar. Pero en el reino de Dios, la rendición no significa debilidad. Todo lo contrario, significa confianza absoluta. Es un acto de humildad, un reconocer que no somos nada sin Él. El mismo Jesús, en su sacrificio, nos mostró el camino. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento de profunda oración en el huerto de Getsemaní, Jesús no solo enseñó a rendirse, sino a confiar sin reservas en el plan divino. Este acto de rendirse puede parecer aterrador al principio, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera paz. Como San Francisco de Asís, quien renunció a todo lo que poseía para seguir a Cristo, descubrimos que solo en la entrega encontramos la verdadera libertad. Él nos enseña con su vida que el desprendimiento de lo material no es una renuncia al disfrute de la vida, sino una apertura a la abundancia espiritual. San Francisco vivió su vida con una confianza absoluta en la providencia divina, sabiendo que, al rendirse completamente, recibiría todo lo que necesitaba. En su pobreza, descubrió una riqueza que nunca habría podido imaginar. En esta rendición, en este acto de humildad y confianza, encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Cada uno de nosotros es llamado, pero pocos escuchan. La invitación está abierta, pero solo aquellos que se abren a ella podrán recibir el don de la verdadera transformación espiritual. Te invito a reflexionar sobre esto en tu propia vida. ¿Hay áreas en las que aún te resistes a rendirte? ¿En qué momentos has sentido esa necesidad de controlar, de decidir todo por ti mismo? El camino hacia la plenitud espiritual comienza con una entrega total, una confianza absoluta en Dios. Si alguna vez has sentido la paz que viene de este acto de rendición, sabrás que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también es importante recordar que este proceso no es instantáneo, requiere tiempo, práctica y una apertura continua al Espíritu Santo. No es algo que se logre en un solo día, sino que es un camino que se recorre con paciencia y perseverancia. Si sientes en tu corazón que este mensaje resuena contigo, te invito a seguir profundizando en estos principios. Suscríbete para recibir más enseñanzas sobre este camino de transformación y entrega. Juntos como comunidad de fe podemos caminar hacia la luz que nos guía a todos. San Ignacio de Loyola, uno de los grandes santos de la Iglesia, nos deja un ejemplo de vida profundamente espiritual y lleno de lecciones sobre el discernimiento. Cuando pensaba en su vida, no solo veía una historia de lucha, sino también un viaje hacia la pureza del corazón. En su juventud, San Ignacio era un hombre de pasiones intensas, siempre en busca de gloria y aventura. Sin embargo, tras una grave herida en la batalla, experimentó una profunda conversión. Durante su tiempo de recuperación, comenzó a leer libros espirituales que lo cambiaron profundamente
Y fue entonces cuando comenzó a sentir una llamada más allá de sus propios deseos. El proceso de discernimiento espiritual comenzó en su corazón, y su vida entera se transformó a partir de este momento. El discernimiento espiritual es algo más que simplemente tomar decisiones correctas. Es una forma de escuchar con atención la voz de Dios en medio de nuestra vida diaria. San Ignacio nos enseñó que debemos distinguir entre lo que nos lleva hacia Dios y lo que nos aleja de Él. En sus ejercicios espirituales, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras motivaciones y deseos. Él no nos llama a abandonar el mundo, sino a encontrar a Dios en cada cosa, a discernir cómo nuestra vida puede reflejar su voluntad. La sabiduría que San Ignacio ofrece es una invitación a mirar cada decisión, por pequeña que sea, a la luz del amor divino. Este discernimiento no es algo que podamos hacer de manera superficial. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo humildad. Al igual que San Ignacio, debemos pedirle a Dios la gracia de un corazón dispuesto a escuchar, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él nos está pidiendo. Es aquí donde entra la importancia de la oración constante. San Ignacio solía pasar horas en oración profunda, pidiendo la gracia de la sabiduría y la claridad para tomar decisiones que estuvieran alineadas con la voluntad divina. Cada vez que tomaba una decisión importante, se retiraba para orar y meditar. Él entendía que no se trataba solo de lo que se veía, sino de lo que no se veía. La paz interior y la fuerza que vienen de seguir el camino de Dios. Para ayudarte en tu propio camino de discernimiento, quiero ofrecerte una breve oración que puedes utilizar cada vez que enfrentes una decisión importante. Esta oración es simple pero profunda, y te invita a abrir tu corazón a la sabiduría divina. Señor, guíame en mi camino. Abre mis ojos para ver tu voluntad, y abre mi corazón para aceptarla con humildad. Que mis decisiones reflejen tu amor y tu verdad. Amén. Esta oración es un acto de rendición, un reconocimiento de que no estamos solos en nuestra jornada, sino que Dios camina a nuestro lado, guiándonos con su sabiduría infinita. La historia de San Ignacio nos muestra cómo el discernimiento puede transformar nuestras vidas. Al principio, él no entendía completamente lo que Dios quería de él, pero a medida que pasaba tiempo en oración y reflexión, su vida comenzó a alinearse con los deseos divinos. Su misión, su visión y su propósito en la vida tomaron una forma clara y definida. San Ignacio no solo se dedicó a una vida de oración y meditación, sino que también fundó la Compañía de Jesús, una orden religiosa que sigue influyendo en el mundo hoy en día. ¿Qué nos enseña esto? Que el discernimiento, cuando se hace con sinceridad y fe, tiene el poder de dirigir nuestra vida hacia un propósito más grande que nosotros mismos. Es importante preguntarnos, ¿qué decisiones estamos tomando hoy que podrían beneficiarse de un discernimiento más profundo? ¿Estamos realmente buscando la voluntad de Dios en todo lo que hacemos? En nuestra vida diaria, muchas veces nos encontramos atrapados en la rutina, tomando decisiones rápidamente y sin pensar en sus implicaciones espirituales. El discernimiento nos invita a pausar y reflexionar, a ir más allá de la superficie y a considerar cómo nuestras acciones afectan nuestra relación con Dios y con los demás. El discernimiento no siempre es fácil. Hay momentos en los que nuestras propias pasiones, deseos y miedos pueden nublar nuestra visión. Pero como nos enseña San Ignacio, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos buscar a Dios con más intensidad. La oración, la meditación y la reflexión constante son esenciales para mantener nuestros corazones abiertos a la voz de Dios. Te invito a reflexionar sobre el ejemplo de San Ignacio en tu propia vida. ¿Hay áreas en las que necesitas discernir mejor la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes incorporar más tiempo de oración y meditación en tu rutina diaria para acercarte a Él? Cuando comenzamos a buscar la voluntad de Dios de manera más consciente, empezamos a ver cómo Él va guiando cada paso, incluso en medio de la confusión y las decisiones difíciles. La gracia del discernimiento nos permite vivir con más paz, porque sabemos que estamos caminando en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Al igual que San Ignacio, podemos encontrar un propósito más profundo y una alegría duradera al escuchar y responder al llamado de Dios. Como nos recuerda la Escritura, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Cuando seguimos su guía, encontramos todo lo que necesitamos, y así, cada paso en nuestra vida se convierte en un paso hacia la plenitud de la vida en Cristo.
La oración del Padre Nuestro es quizás la más profunda y universal de todas las oraciones que Jesús nos enseñó. Al recitarla, no solo estamos repitiendo palabras, sino que estamos invitando al Espíritu Santo a transformar nuestra vida. Cada palabra del Padre Nuestro tiene un significado más allá de lo que se puede ver a simple vista. Es una oración que, si se medita con el corazón abierto, tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, nuestra relación con Dios y nuestro caminar diario. La primera parte de la oración nos enseña a reconocer la grandeza de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este inicio nos invita a recordar quién es Dios, a venerar su nombre y a reconocer que Él es el creador de todo lo que existe. No se trata solo de una afirmación de fe, sino de un acto de humildad. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo que todo lo que hacemos en nuestra vida debe ser un reflejo de la santidad de Dios. Cada acción, por pequeña que sea, debe glorificar su nombre. Es un llamado a vivir en santidad, a hacer que nuestras vidas sean un sacrificio agradable a Él. En la segunda parte pedimos que venga tu reino. Esto no es solo una petición de un futuro celestial, sino una invitación a traer el reino de Dios a nuestra vida diaria. Al orar de esta manera, estamos abriendo nuestras vidas a la presencia de Dios, invitándolo a reinar en nuestro corazón y en nuestras decisiones. Esta oración nos desafía a vivir según los principios del reino de Dios: justicia, paz, amor y misericordia. ¿Cómo estamos reflejando estos principios en nuestras interacciones diarias? ¿Estamos dejando que el reino de Dios se manifieste en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos y en nuestras relaciones? En la siguiente línea pedimos: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta es quizás la parte más difícil de la oración, porque nos invita a rendir nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Es un acto de total confianza, un reconocimiento de que el plan divino es más perfecto que cualquier deseo o pensamiento humano. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, mostró el poder de esta oración cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En esos momentos de lucha interna, cuando nuestras emociones o deseos están en conflicto con lo que Dios quiere para nosotros, esta oración nos ayuda a recordar que la voluntad de Dios es siempre el camino hacia la verdadera paz. Luego, pedimos por el pan de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta petición no solo se refiere al alimento físico, sino también a la necesidad espiritual. Dios, en su infinita generosidad, provee para nosotros no solo lo que necesitamos para vivir, sino también lo que necesitamos para vivir espiritualmente. El pan de cada día es la gracia de Dios que nos sostiene, la oración que nos alimenta y la palabra que nos guía. En nuestra vida diaria es importante recordar que necesitamos constantemente de su provisión. Esta oración nos invita a confiar en Él, sabiendo que Él nunca nos dejará sin lo necesario. En la siguiente petición decimos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí Jesús nos desafía a vivir en perdón y reconciliación. No se trata solo de pedir perdón por nuestros propios pecados, sino de reconocer que nuestra relación con los demás también depende del perdón. El perdón es una clave fundamental para la paz interior. Cuando retenemos rencores o no perdonamos, cargamos con un peso que nos aleja de la paz de Dios. Pero cuando perdonamos, liberamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. La vida de los santos está llena de ejemplos de perdón radical. San Esteban, el primer mártir, perdonó a sus asesinos mientras moría. Hechos 7:60. El perdón es el camino hacia la liberación, y cada vez que oramos esta parte del Padre Nuestro, nos recordamos a nosotros mismos que el perdón debe ser una práctica diaria. Finalmente, pedimos ser librados de la tentación y del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Esta última petición es un recordatorio de que somos vulnerables y que necesitamos la ayuda de Dios para resistir las pruebas y tentaciones de la vida. No podemos enfrentar las dificultades de la vida por nuestra cuenta. Necesitamos el auxilio divino para permanecer firmes en la fe. La tentación no es solo algo exterior,
Muchas veces la mayor lucha es interna, en nuestros propios pensamientos y deseos. Pero al orar esta parte del Padre Nuestro, estamos invocando la protección de Dios, sabiendo que, con Él, podemos superar cualquier adversidad. La oración del Padre Nuestro es en sí misma un viaje espiritual. Cada frase, cada palabra, nos invita a una reflexión profunda y a un compromiso renovado con nuestra vida cristiana. Nos enseña a poner a Dios en primer lugar, a confiar en su provisión, a perdonar y ser perdonados, y a buscar su ayuda en cada momento de debilidad. Recitar esta oración no es solo un acto de devoción, sino una llamada a vivir con mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Al meditar en estas palabras, recordamos que cada momento es una oportunidad para acercarnos más a Él, para vivir de acuerdo con su voluntad y para reflejar su amor en el mundo. Te invito a hacer de esta oración un hábito diario, no solo como un acto de piedad, sino como una forma de vivir conscientemente. Que cada vez que reces el Padre Nuestro, te acerques más a la verdad profunda de su palabra, que al hacerlo encuentres la paz que solo Él puede dar. En la parábola del sembrador, que se encuentra en el Evangelio de Mateo 13, 3 al 9, Jesús nos habla de las semillas que caen en diferentes tipos de terreno. Esta historia no es solo una lección sobre la agricultura, sino una profunda enseñanza espiritual sobre cómo el corazón humano recibe y responde a la palabra de Dios. Jesús dice, «El que cayó en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto». Mateo 13:23. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? ¿Estamos permitiendo que las preocupaciones del mundo y las dificultades de la vida ahoguen la semilla de Dios en nuestro corazón? La parábola es un llamado a la reflexión profunda sobre cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Jesús no solo quiere que oigamos su mensaje, sino que lo entendamos y lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Una de las grandes enseñanzas que podemos extraer de esta parábola es la importancia de preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Si nuestro corazón está lleno de orgullo, egoísmo o distracciones mundanas, es posible que no estemos listos para recibir el mensaje divino. Pero si cultivamos un corazón humilde, dispuesto a escuchar y a entender, como el terreno bueno, la palabra de Dios tendrá la oportunidad de crecer y dar frutos en nuestra vida. Para ello, necesitamos orar y pedirle a Dios que nos dé un corazón abierto, dispuesto a recibir su gracia y a vivir de acuerdo con su voluntad. En los momentos de dificultad, cuando las pruebas de la vida parecen ser abrumadoras, es fácil ser como el terreno rocoso, que no tiene raíces profundas. Pero Jesús nos llama a mantener nuestra fe firme, incluso cuando las dificultades surgen. El apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los romanos que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. A través de los desafíos de la vida, Dios está trabajando para hacernos más fuertes y más comprometidos con Él. Si aprendemos a perseverar en la fe, nuestras raíces se harán más profundas y seremos capaces de resistir cualquier tormenta. En cuanto al terreno lleno de espinas, Jesús nos alerta sobre las distracciones y preocupaciones de la vida. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, tentaciones y preocupaciones, y es fácil dejar que todo eso nos ahogue y nos impida vivir plenamente nuestra fe. Jesús mismo dijo, «No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación». Mateo 6:34. Esta es una invitación a confiar plenamente en la providencia de Dios y a poner nuestra vida en sus manos. Si hacemos esto, podemos estar seguros de que Él nos guiará y nos dará lo que necesitamos en cada momento. La buena tierra, sin embargo, es aquella que recibe la semilla con un corazón generoso y dispuesto a crecer. Es importante recordar que no se trata solo de recibir la palabra de Dios, sino de vivirla activamente. El cristiano no solo escucha, sino que pone en práctica lo que ha escuchado. Esto implica un esfuerzo consciente por vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, amor, misericordia, paz y justicia.
Vivir según la voluntad de Dios no es fácil, pero como nos enseña la parábola, es el camino hacia una vida abundante y fructífera. Como cristianos, estamos llamados a ser como el terreno bueno, que recibe la semilla de la palabra de Dios y da frutos. La palabra de Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos invita a ser instrumentos de transformación en el mundo. En nuestro día a día, debemos buscar maneras de vivir y compartir nuestra fe, para que otros también puedan experimentar los frutos del reino de Dios. Como dice el Evangelio de Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es necesario preguntarnos, ¿estamos permitiendo que la palabra de Dios crezca en nosotros? ¿Estamos viviendo como el terreno bueno, dando frutos de fe, esperanza y caridad? Vivir de acuerdo con la palabra de Dios implica un compromiso diario. No basta con escuchar, debemos ser activos en la puesta en práctica de lo que hemos aprendido. Cada acción, cada palabra, cada decisión debe reflejar los valores del reino de Dios. En conclusión, la parábola del sembrador es un llamado a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Nos invita a reflexionar sobre el tipo de terreno que somos y a hacer los esfuerzos necesarios para convertirnos en el terreno bueno, donde la semilla de Dios pueda crecer y dar frutos. Que nuestra vida se convierta en un reflejo de esa abundante cosecha que viene de vivir plenamente la voluntad de Dios. Al final de cada día, cuando nos acercamos al final de nuestra jornada, podemos sentir un deseo profundo de consagrar nuestras vidas y pensamientos a Dios. Es un acto de humildad y rendición, un momento para recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Esta consagración no es solo un acto formal, sino una invitación a vivir plenamente en la presencia de Dios, reconociendo su soberanía en todos los aspectos de nuestra vida. La consagración es un acto poderoso porque, al entregarnos a Dios, nos abrimos a su gracia transformadora. Es en este momento, cuando nuestra voluntad se une a la voluntad divina, que comenzamos a experimentar una paz profunda, una paz que trasciende las circunstancias. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda: Por tanto, os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Este versículo nos invita a presentar nuestras vidas como un sacrificio, no de dolor o sufrimiento, sino de entrega y amor. Es un acto de adoración a Dios en el que nuestra vida misma se convierte en un testimonio de su gloria. Cuando pensamos en la consagración, a menudo nos viene a la mente la vida de grandes santos como Santa Teresa de Lisieux. Su profunda entrega a Dios no era solo un acto de devoción espiritual, sino un compromiso con cada momento de su vida diaria. Santa Teresa, a través de su pequeño camino, enseñó que la verdadera santidad no está en grandes gestos, sino en la fidelidad a Dios en las pequeñas acciones cotidianas. Su vida fue un ejemplo de cómo la consagración diaria puede transformar incluso los actos más simples en un medio para glorificar a Dios. Ella nos enseña que no necesitamos esperar grandes momentos de éxtasis para consagrar nuestras vidas. Cada día, cada pensamiento, cada acción puede ser ofrecido a Dios. Al seguir este ejemplo, podemos comenzar a incorporar actos de consagración en nuestra rutina diaria. No se trata solo de un momento en la iglesia o de una oración formal, sino de una disposición constante a vivir para Dios en todo lo que hacemos. Al levantarnos cada mañana, podemos ofrecer nuestro día a Dios diciendo: Señor, hoy me entrego a ti, que todo lo que haga sea para tu gloria. Este pequeño acto de entrega nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que verdaderamente importa y nos permite caminar en la presencia de Dios durante todo el día. La consagración también implica un proceso de purificación. No podemos entregar algo a Dios sin primero despojarnos de lo que no le pertenece. Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Al consagrarnos a Dios, debemos permitir que Él limpie nuestros corazones y mentes, liberándonos de todo lo que nos aleja de Él. Esta purificación no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Es Dios quien, a través de su gracia, nos transforma.
Nuestra tarea es abrirnos a Él, permitiendo que su luz exponga las sombras en nuestro interior y nos haga más semejantes a su Hijo. Una de las oraciones más hermosas para la consagración es la siguiente: Oh Señor, te entrego mi vida. Toma mis pensamientos, mis deseos, mis acciones y hazlos tuyos. Que mi corazón sea completamente tuyo, que cada paso que dé sea guiado por tu voluntad. Confiado en tu amor, me entrego completamente a ti. Amén. Esta oración no es solo una solicitud de ayuda, sino un acto de profunda confianza. Al entregarnos a Dios, estamos reconociendo que su voluntad para nosotros es siempre lo mejor, incluso cuando no entendemos completamente los caminos por los cuales nos lleva. Al igual que Santa Teresa, podemos empezar a ver nuestra vida diaria como una ofrenda a Dios. Cada momento de oración, cada palabra de aliento, cada sacrificio personal, es una oportunidad para vivir nuestra consagración de manera concreta. Esta vida de consagración también nos invita a abrazar el sufrimiento con amor. Como nos enseña San Pablo en su carta a los Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. La consagración no es solo en los momentos de gozo, sino también en los momentos de sufrimiento. Incluso en nuestras dificultades podemos ofrecer nuestras pruebas a Dios, sabiendo que Él está con nosotros y que todo tiene un propósito en su plan. Reflexionemos sobre lo que significa consagrar nuestras vidas a Dios. ¿Estamos dispuestos a entregarle todo lo que somos y todo lo que tenemos? ¿Estamos dispuestos a permitir que Él purifique nuestros corazones y transforme nuestras vidas? La consagración es una invitación diaria a vivir con una nueva visión. Una visión que nos permite ver todo lo que hacemos como una oportunidad para glorificar a Dios. Al final de cada jornada, podemos terminar con una oración de consagración, entregando todo lo que hemos hecho a Dios. Señor, al final de este día, te entrego todo lo que he hecho. Que todo lo que he vivido hoy sea para tu gloria. Perdona mis fallos y fortalece mi corazón para seguirte con más fidelidad. Me consagro a ti, hoy y siempre. Amén. Esta oración es un recordatorio de que nuestra vida no nos pertenece. Todo lo que somos y todo lo que hacemos está en las manos amorosas de Dios. Al caminar en la consagración, encontramos una paz profunda, una paz que solo viene cuando entregamos todo a Dios. La consagración no es solo un acto de devoción, sino un estilo de vida, una forma de vivir constantemente conscientes de la presencia de Dios. Al entregarnos a Él, descubrimos que Él nos transforma, nos guía y nos hace participar de su obra redentora en el mundo.